Buenas tardes, 17:15 minutos. Buenas tardes, le estoy saludando acá a nuestro compañero y amigo Gabriel Hidalgo, que nos acompaña ya en la tercera emisión de Punto Noticias. Parece que va a llover, ¿no, Gabriel? Parece que va a llover, el cielo se está nublando. El cielo se está nublando, pero en medio de la alegría, porque a propósito de esa canción, de ese tema, estamos preparando, Gabriel, y de paso le invito para que nos acompañe el próximo 4 de diciembre, el gran florestazo de Pichincha Universal. Buenísimo. Va a ser aquí justamente en la calle Madrid. Es un espectáculo realmente que no se puede perder. Toda la ciudadanía quiteña venga el día 4 con toda su familia, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Va a haber de todo: baile, juegos populares, comparsas, juego de 40, bueno, todo lo que usted se puede imaginar, y a las 12 de la noche terminamos con una gran serenata a Quito y un baile realmente espectacular. Bueno, anunciado esto, vamos de inmediato a dialogar con nuestro invitado del día de hoy, Gabriel Hidalgo. Ciertamente, la última votación que se produjo, mediante la cual se archivó el proyecto de urgencia económica, puede reflejar, digamos, un nuevo comportamiento de las fuerzas políticas, aunque muchos dicen que fue coyuntural, porque ciertamente también se arman mayorías móviles. Pero ¿cómo se puede entonces pesar el momento político que está viviendo el país sobre la base de este hecho que es muy referencial, que puede sintonizar lo que podría pasar a futuro en términos políticos? Buenas tardes, Gabriel. Washington, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los amigos de Radio Pichincha Universal, a los amigos que nos escuchan, también que nos ven a través de las plataformas digitales del internet. Saludos también para Ronnie en cabina. Hay algunos elementos que se pueden analizar en torno al archivo de la ley. Algunos, no pocas voces, sostienen que se trata de una votación que visibiliza las mayorías móviles. Yo diría que, al contrario de ser móviles, son mayorías que empiezan a consolidarse en torno a sus expectativas frente a las próximas elecciones, ¿no es cierto? Porque no solamente se vota según la coyuntura, sino también otros elementos, ¿no es cierto? Como por ejemplo las elecciones. Bueno, no es una novedad que el bloque de la Revolución Ciudadana votara como votó, porque es lo que ha mantenido desde antes de la vigencia del decreto 883, ¿no es cierto? Entonces yo diría que ese es el bloque, ese es el gran ganador, el bloque de la Revolución Ciudadana, que se impone frente a su gemelo aliancista, el morenismo, ¿no es cierto? La nueva Alianza País, ¿no es cierto? Y se impone teniendo apenas un poco más del 20% de la representación, con lo cual recoge lo que, digamos, las líneas discursivas más fuertes de las protestas de las primeras semanas de octubre. Recoge eso, recoge parte del reclamo del movimiento indígena, se impone coyunturalmente al movimiento indígena, porque vamos a ver, el movimiento indígena, y esto no lo digo en términos despectivos, lo digo en términos objetivos, ha llegado a tener más o menos el 10% de la representación a partir de su fundación en el 95, con Pachacuti, que el 96 las primeras elecciones y las sucesivas elecciones parlamentarias. Luego las elecciones presidenciales han sido menos favorables. Tengo que decir que más o menos han obtenido entre el 7 y el 10% de la representación en la asamblea. Habrá que ver cómo se comportan los electorados en las próximas elecciones, pero el gran ganador, tengo que decirlo con todas sus letras, es el bloque de la Revolución Ciudadana. Vamos a ver. Para los amigos que nos escuchan y nos ven, yo soy un analista, soy un profesor universitario, digo paladinamente cualquier cosa porque no tengo compromiso con nadie, entonces a veces publico alguna opinión crítica al bloque social cristiano. Tengo amigos social cristianos, me escriben a reclamar, o me ponen en las redes sociales algún comentario: oye, pero te equivocas. Pero esto es histórico, lo que les estoy contando relata la historia, y si la historia dice que hay un bloque como este que se favorece en esta coyuntura, pues ese es el bloque de la Revolución Ciudadana. Sin duda, así se evidencia, pero lo que pueda pasar a partir de aquello, ¿acaso interesa? Porque evidentemente están acomodándose ya las fichas para el proceso electoral del 21. Mucha gente dice que es muy tarde, digamos muy temprano para esa perspectiva de organización política. Inclusive usted puede haber visto, Gabriel, que hay una confrontación vía redes sociales entre dos banqueros, el señor Lazo y el señor Egas, sí, justamente por este fenómeno de que se comienza ya una campaña muy anticipada, lo que quiere decir que
hay preocupación y movimiento en todos los sectores. ¿Por qué se adelanta mucho este movimiento político? Porque hay un desgaste del régimen. Así es. Y hay que comenzar a posicionarse. Es lo que yo planteo. ¿Usted qué opina? Bueno, sí, no solamente del régimen, sino de las instituciones representativas en general. Exactamente. Y esto es periódico. En el Ecuador esa periodicidad dura bastante menos que en otros países, pero tenemos que decir, por ejemplo, en Chile, vamos a ver, las movilizaciones a nivel del mundo no hablan de movilizaciones militantes ideologizadas, hablan de una sociedad que impugna la representación elitaria, es decir, de las élites, impugna, no importa si son de izquierda o de derecha. Lo importante es que hay una sociedad civil que no ha sido considerada dentro de las decisiones, de las altas decisiones públicas, y que sale a las calles sin una bandera partidaria, tal vez sí una bandera social, pero no una bandera partidaria, y reclaman un espacio. Bueno, fíjese usted lo que pasa en Beirut, ¿no? Fíjese usted lo que pasa en Bagdad. Estoy diciendo lugares completamente distintos a la región, ¿no? Fíjese usted lo que pasa en Hong Kong. Fíjese usted lo que pasa en Cataluña, ¿no? Son demandas de una sociedad civil que no ha sido considerada dentro de la adopción de las decisiones públicas, ¿no? Y que piden un espacio, ¿no? Fíjese, ya, vamos a Chile. Fíjese usted lo que está pasando en Chile. Ya se están tirando sondeos para mirar si la gente quiere o no constituyente. La quieren. La quiere. Si quieren o no nueva constitución. Quieren nueva constitución. Bueno, luego hay que preguntarnos, ellos se preguntarán, nosotros nos preguntamos porque somos ciudadanos de la gran patria latinoamericana, ¿no es cierto? Bueno, nos preguntamos porque eso también nos interesa. ¿Qué quieren? ¿Partidos o independientes? Y estamos hablando de un sistema partidario muy sólido. La gente quiere independientes. La gente no quiere partidos, quiere independientes. ¿Por qué? Porque los sistemas representativos están fracasando en el mundo entero. No solamente los sistemas estatales gubernamentales, que son los primeros en la cúspide, luego siguen los sistemas partidarios, ¿no? Están fracasando los sistemas partidarios también. La gente no quiere tanto partidos cuanto representación social. Representación social expresada a través de partidos, bueno, pero no tanto partidos, sino cuanto representación social. Entonces, por eso dicen, queremos independientes, no queremos tanto partido. Y luego imagínense lo demás, también están fracasando otras formas de representación, las representaciones gremiales, las representaciones sindicales y otro tipo de representaciones que tienen que morigerarse, que tienen que moderarse, que tienen que pluralizarse, porque estamos viviendo un momento histórico que nos empuja a incluir a todos en el gran funcionamiento de esta maquinaria que es el Estado, y a través del Estado las demandas de la sociedad. Con lo cual yo diría que no solamente se trata de un asunto estatal, sino también un asunto que abarca a toda la sociedad. Con respecto a esta disputa entre dos banqueros, fíjese usted que hay algunos analistas, académicos, especialistas que hablan de las mayorías móviles. Bueno, esta es una propuesta teórica de un académico ecuatoriano, graduado en la Universidad de Exes, profesor en Inglaterra, que se llama Andrés Mejía Costa. No sé si lo hayan leído, yo recomiendo leerlo, porque yo lo he leído, y él habla de las mayorías, digamos, de las coaliciones fantasma, esas coaliciones que están, digamos, moviéndose al margen de las ideologías, de las coyunturas, sino que se mueven en un clima de intereses, ¿no? Y de efervescencia social. Exactamente. Como está pasando en varios países latinoamericanos. Exactamente. Bueno, yo por ejemplo diría que salvo dos o algo más legisladores del bloque de Creo, todos votaron por la abstención, ¿no? Bueno, en Creo 4. Cuatro, ya, muy bien, los conté mal. Pero todos los demás votaron por la abstención, los demás se opusieron. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el consenso gobierno, Creo, se mantiene, ¿ya? Y eso también quiere decir que ese consenso, digamos, partidario, parlamentario, no tiene convalidación con el extraparlamentario, porque hay otro consenso extraparlamentario, por ejemplo, el de otros sectores de la economía, que pugnan. Fíjese usted, ¿no? Debería haber cierta solidaridad de clase, como hablaba Marx, pero en este caso no la hay. No hay solidaridad de clase entre dos dirigentes, digamos, visibles de la banca que están pugnando. ¿Por qué? Por la representación. Fíjese usted que la ley tenía, yo conté, algunos sostienen 22, yo conté, son 11 leyes distintas. Oiga, si esta ley se aprobaba, iba al Constitucional, salvo que el Constitucional quisiera obrar en contra de la ley, ¿no? O de la Constitución. Una ley no puede reformar más de una ley.
Una reforma no puede, y peor si es urgente económica, no puede reformar más de una ley, y esta reformaba 11 distintas. Si esto se aprobaba, iba al constitucional y se convertía en inconstitucional, por la forma. Luego podemos discutir sobre el fondo, pero por la forma ya era inconstitucional, con lo cual estábamos enfrentando la posibilidad de aprobar no una ley que beneficiaba o no, eso es otro debate, que beneficiaba o no a los intereses de la nación, sino una ley inconstitucional por la forma. Ahora, el tema de la anomia de la sociedad, esta pérdida de confianza de las instituciones, de los partidos políticos, de las ideologías, está provocando la emergencia de grupos peligrosos, de sectores sociales peligrosos, fundamentalistas inclusive, que ya se pudieron evidenciar en Brasil, que se evidencian ahora mismo en Bolivia y que podrían evidenciarse en Chile, en esta tremenda conflictividad social, y podría evidenciarse en las próximas elecciones en el Ecuador. Bien que y ya aparecen, usted puede ver en las redes sociales, grupos de este tinte, de este color, sí, propagandizando y utilizando la religión como una arma política que en un momento determinado se vuelve poderosa y muy peligrosa. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bien que lo menciona, porque es uno de los elementos que da la sensación que el análisis lo esquiva. Precisamente porque hiere a algunas personas. Bueno, hay académicos que califican como medieval, ¿no? Todo el tiempo están hablando del medioevo, pero son académicos, por Dios. La universidad es un invento del medioevo. No habría modernidad, no habría posmodernidad, ni habría contemporaneidad si en esos 1000 años que van del siglo V al siglo XV, no habría. El derecho, la lengua, los sistemas judiciales, la universidad, incluyendo la cafetería, es creada en el medioevo, no es medieval. Vamos a ver, ya. Entonces, el problema en los estados laicos es que se manipula la religión. El problema no es la fe. La fe existe desde que existe humanidad. El problema no es la fe. Toda la vida. El problema es la manipulación. Ya. ¿Manipulación es solamente religiosa? No. La manipulación puede ser religiosa, puede ser económica, puede ser política, puede ser social, puede ser ideológica, puede ser filosófica, puede ser mediática. Bueno, ya. ¿Qué pasa cuando las posiciones en la política se extreman? No se encuentran en un punto de consenso y de diálogo. ¿Qué pasa? ¿No? Cuando se extreman, existe la posibilidad de que el diálogo, digamos, de que el intercambio se produzca entre los extremos. ¿Ya? ¿Por qué se está produciendo esto? Porque se vive una situación extrema. Ya, le voy a decir algo más. Hay sectores que se puede encontrar fácilmente esto en el internet. Yo les recomiendo a nuestros amigos que nos escuchan y que nos ven, que busquen, ¿no? Black Bloc. Así se llaman estos sectores extremistas, fundamentalistas, que toman la religión, que toman la ideología, que toman la filosofía, que toman las necesidades, que toman la economía. Eso es lo de menos, vea. Lo importante es que toman cualquier pretexto para extremar posiciones y vandalizar, ¿no? E introducir elementos de disputa violenta. Porque aquí, fíjese usted, y le voy a decir algo más, yo soy católico, y a mí me molesta que, por ejemplo, en Bolivia hablen de que la Constitución, de que la Biblia vuelve al Palacio Quemado, ¿cómo se llama? Palacio Quemado, ¿estoy bien? No, quemado es en... no, está bien, quemado. Estoy bien, ¿no? Porque es el Palacio de la Moneda es en Chile. Sí, ¿es el Palacio Quemado o la Casa Quemada? Bueno, en eso Palacio Quemado. Palacio Quemado, bueno. O a la Casa de Gobierno. Oiga, en un Estado laico, lo que gobierna es la Constitución. Y esa Constitución dice claramente, con claridad meridiana, que el Estado de Bolivia es un Estado plurinacional. Y tanta validez tiene la bandera republicana como el huipala. A mucha gente puede no gustarle. Pero si no les gusta, cambien la Constitución. Y cambien la Constitución por los procedimientos que manda esa Constitución. Porque si la cambian de otra forma, eso es fraude a la Constitución, ¿no? Puede no gustarles el huipala. No sé si usted vio que había militares que se cortaban el huipala. Ajá, claro que sí. Y eso es una orden disciplinaria. O sea, las Fuerzas Armadas allá tenían una bandera doble, ¿no? La bandera republicana y el huipala. Y eso era una orden disciplinaria. Empezaron a cortarse después del tránsito, después del tránsito de un gobierno a otro. Cambien la Constitución si no les gusta. A mí puede no gustarme que compartamos la tricolor ecuatoriana con el huipala. Puede no gustarme, pero si eso dice la Constitución, hay que respetar. Y lo que se impone en Bolivia no es la Biblia.
Yo soy católico además practicante. Pero no es cierto que en un Estado laico la Biblia sea el libro fundamental en donde la sociedad se encuentra y dialoga, donde las instituciones representativas tienen un lugar de funcionamiento. No es la Biblia, es la Constitución. Una Constitución que tal vez está muy por debajo, en términos eclesiológicos, en términos religiosos, muy por debajo de la Biblia. Perfecto, ya, está muy bien. Pero lo que gobierna es la Constitución. Y si es la Constitución, el problema no es, vea, no sé si usted está enterado de toda la crítica que se desplegó en contra del rector Ponce de la Católica. Pero claro, la crítica una es cosa tremenda. La crítica es que él no puede armar su homilía libremente. No es sobre lo que dijo. No. Entonces aquí se arman dos sectores. Estos dos sectores se enfrentan. Oigan, pero hablemos sobre lo que dijo. ¿Alguien sabe lo que dijo? No. Es que tiene un estilo que se parece al de Correa. Tremendo. Es que no se parece es que no debería parecerse al de... Si el problema aquí no es si se parece o no se parece a Correa. Lo importante aquí es qué es lo que dijo, no cómo lo dijo. Si usted se fija bien, y nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, se fijan, estamos hablando de las formas, no del contenido. No del contenido, de las formas. Con lo cual estamos en un diálogo entre sordos, en un diálogo entre extremos. Y luego cuando las posiciones se extreman, aparecen los black bloc. Y ahí está el peligro que podemos ver sobrevenir inclusive sobre nuestro país. Así es. Porque yo veo con preocupación este llamado que se hace en las redes, respetando desde luego a la religión, por ejemplo, a consagrar al Ecuador y a Guayaquil básicamente al Sagrado Corazón de Jesús, con perspectivas políticas. Es claramente un movimiento que suena electoral y que quiere recuperar este fundamentalismo de otros países. Sería muy peligroso que eso acontezca. Ahora, en el punto clave que yo le había preguntado de esta disputa entre vaqueros, ahí lo que se está viendo es el posicionamiento de dos candidatos en la práctica. Guillermo Lasso, que quiere correr su tercera participación electoral, y seguramente a Fidel Egas, que quiere que eso no pase y que sea Jaime Nebot del Ungido, a cual evidentemente a lo mejor lo apoya, ¿no? Es lo que se puede evidenciar. ¿Cómo le ve esa perspectiva, esa disputa de la derecha política? Porque una derecha que vaya atomizada, evidentemente, no le va a favorecer en términos electorales. Bueno, bien que dice dos cosas que me parece importante abordar. Primero, hay que mirar las dos primeras ocasiones de participación de Nebot, ¿no? 92, 94. ¿Estoy diciendo bien? 92, 96, perdón. 92, 96. Primero disputa en contra de el ex social cristiano devenido en republicano Sixto Durán Ballén, ¿no? En la segunda vuelta electoral, no lo digo yo, lo dice la historia, revísenla, le da una paliza. Un ex social cristiano. Claro. Bueno, muy bien. El PUR. Exactamente. Partido de Unidad Republicana. Exactamente. Luego, ¿qué pasa en la siguiente ocasión? Se disputa contra Abdalá Bucaram. Le gana también largo en la segunda vuelta. Bueno, ¿cómo le gana en la primera vuelta Durán Ballén? Bueno, le gana repitiendo los elementos de la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta del 96, la de Abdalá Bucaram, se junta con toda la izquierda. Así pasó. Así fue. Pasó de tal manera que ahí aparece Gustavo Larrea, ahí aparecen las fotos de Gustavo Larrea del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, claro, y con Larrea el actual presidente Moreno. Y ahí aparece Moreno y aparece Jaime Ruiz también, que es otro de los dirigentes políticos socialistas. Bueno, y ahí también se junta con Fran Vargas Pasos, líder del Taurazo, del 87, que no logra consolidarse como líder nacional, aspirando a la candidatura a la presidencia. Esa era la segunda vez que participaba y la segunda vez que perdía, y además aparatosamente. Bueno, se convierte en ministro de gobierno, si recordamos. Bueno, aparecen algunos dirigentes de la izquierda de entonces, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa en ambas candidaturas de Nebot? Nebot no puede entrar en la Sierra Central, no puede entrar. No puede entrar por no sé qué motivos, pero en este momento sí Lasso. No, por último, no me crean los amigos que nos escuchan, que nos ven, no me crean, pero revisen esto en la historia. No puede entrar en la Sierra Central, pero sí entra Lasso. Vamos a ver. Entonces Lasso y Nebot no se disputan electorados. No. Cualquiera de ambos podría competir con aceptable suerte si se disputan otros lugares digamos,
de mayor concentración de la población electoral, como Pichincha, Guayas, Manabí, Los Ríos, tal, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la disputa. Ese es el lugar de disputa. Vamos a ver. Nebot, Lazo, ¿entran a Manabí? No, ese es un bastión de... Bueno, Correa lo tiene ya ahí asegurado. Ya. Esto es un juego de ajedrez donde las piezas se mueven en función de las capacidades, posibilidades y conveniencias. Entonces no es que participan y porque ambos representan al mismo segmento de la ideología, se disputan los mismos electorados. Eso es equivocado. Yo propondría esto como primer elemento. Lo segundo que es equivocado es que Nebot vaya a ser definitivamente candidato. Fíjese usted. ¿Cómo ganó Trump en los Estados Unidos? Con una estrategia salida de sus propios rediles, de sus propios cuartos de guerra, ¿no? ¿En qué consistía? Decir que Trump no debería ser presidente porque es un energúmeno que aplastando el botón de las armas nucleares incendiaría el mundo. Pero, ¿qué es lo que sucedía con esto? Dicen los especialistas de la época. Que la gente empezó a imaginarse a Trump en el sillón presidencial. Los menos convencidos, digamos, los más indecisos, empezaron a creer, a mirarlo, a imaginarlo a Trump sentado en el sillón presidencial. Hay ya una campaña que se llama Nebot, no serás presidente, nunca serás presidente. Bueno, los más indecisos con esta campaña lo están imaginando sentado en el sillón presidencial, ¿no? Ya. ¿De dónde viene eso? Y hay muchos ingenuos que caen en las redes sociales, en muchas partes, precisamente porque ya se lo está imaginando sentado en el sillón presidencial. A mí me parece un error de bulto. Es un error de bulto porque hay dos voces con gran influencia en la opinión pública del socialcristianismo, unos que dicen que va a ser candidato, otros que dicen que no va a ser candidato, precisamente para crear la sensación de incertidumbre. Esto está bien planificado, bien planificado. Con lo cual, a mí me da la sensación, mirando tal y como han sucedido las cosas, que tal vez a Nebot no le interesa ser, o al socialcristianismo no le interesa ser candidato a la presidencia. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, los socialcristianos, de que para poder gobernar necesitan tener un bloque importante, imponente, poderoso en el legislativo y gobernar desde la Asamblea Nacional y tener sectores apéndices. ¿Cuáles eran los sectores apéndices? En la historia eran el CFP, que fue aliado estratégico del Partido Social Cristiano durante el gobierno de León Febres Cordero y durante la oposición al posterior gobierno de Rodrigo Borja, así fue. Y luego el PRE. El PRE fue un movimiento apéndice de un partido político apéndice del Partido Social Cristiano. La pregunta es, ¿cuál es el partido apéndice del Partido Social Cristiano en esta coyuntura? Yo, sin intención de ofender a nadie, diría el bloque de la Revolución Ciudadana. Cuidado con estos elementos que acabo de dar, porque si no conocemos la historia, estamos sentenciados a repetirla. Muy bien, gracias Gabriel por habernos ayudado a analizar la situación política y las proyecciones que se vienen para las elecciones del 2021. Gabriel Hidalgo estuvo con nosotros, hacemos la pausa. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.